Gracias, mamita.
Muy buenas tardes, colegas. ¿Se me escucha? ¿Podrían confirmarme? Se escucha, Oxy. Muchas gracias. Bueno, muchachos, colegas. Apenas estamos la mitad del curso, que suele asistir a clases, pero vamos a empezar de una vez, antes de que se avance más la hora, ¿sí? Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes a todos, muchachos. Espero se encuentren bien. Primero quisiera saber cómo les fue en las clases de la licenciada el día de hoy. Si existen algunas dudas, interrogantes acerca de lo que se avanzó hoy, sobre su tarea del día viernes. Y a partir de allí avanzaríamos con un pequeño vistazo de lo que es el capítulo número 4. Así que tienen toda la palabra. Y la encargada de curso, que es Abigail, si no me equivoco, si está presente. Sí, creo que está. Abigail, ¿estás? Sí, Oxy, buenas Abigail, tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Será que me puedes comentar un poquito de lo que hicieron con la licenciada el día de hoy, por favor? Sí, expuso el grupo 4 sobre el tema 4 y luego la licenciada nos explicó el tema así, de manera muy rápida, todo el tema. Y nos dijo que vamos a dar repaso del tema 4 el viernes. Perfecto, entonces hicieron el avance del tema 4 el día de hoy, ¿verdad? De manera rápida, me dices. Sí, Ya. Sí, la verdad es que es un poco extenso, la verdad. Así que imagino que ha debido volar. Bueno, entonces, ¿qué les parece si algunas dudas que tuviesen sobre el tema 4, algo que no les ha quedado claro, y aparte de su tarea de la práctica número 3, lo vamos avanzando, me van comentando y así vamos avanzando? ¿Qué les parece? Bueno, del tema 3 sobre su práctica del tema 3, ¿existe todavía alguna pregunta, interrogante, algo que no se le está quedando claro tal vez sobre los enfoques de auditoría? Porque este viernes se entregan, ¿verdad? Esa tarea. ¿Hay alguna duda que quede todavía? Empezar. Es un poco largo. Les aconsejo que empiecen ya nomás. Pero aparte de eso, ¿algún otro, no sé, un obstáculo con el que se hayan encontrado para los que empezaron? Bueno, entonces imagino que su tarea les va a surgir dudas, yo creo, en la semana. El problema es que como no vamos a tener auxiliaturas hasta después de que presenten la tarea, va a ser un poco tarde, ¿no? Un poco mucho tarde. Así que a medida que vaya avanzando entonces, si alguien recuerda que tiene algún inconveniente con la tarea, algún problema, un obstáculo con el que se haya encontrado, me lo hace saber para que le ayudemos de alguna forma a que resuelva su práctica. ¿Listo? Muy bien, entonces el tema 4 es lo que avanzaron hoy, es lo que me dice la compañera Abigail. Así que, a ver, vamos a ir avanzando. Primero sus dudas, consultas. En caso de no existir alguna duda, consulta, voy a proceder a lo que es las partes más claves, digamos por así decirlo, porque la práctica 4 que se viene para ustedes haría énfasis en lo que van a necesitar para realizar su práctica número 4, que seguramente todavía no les ha compartido tal vez la licenciada, o ya les dio tarea de la práctica 4, del tema 4, perdón. ¿No? ¿Sí? Buenas, Oxy. No, todavía no nos ha asignado el trabajo. Ya, listo Luis. Digamos que Entonces, como base a su repaso, inmediatamente les va a dar una tarea.
Entonces yo voy a hacer énfasis en los temas, en esos puntos clave en donde ustedes van a necesitar, digamos, para hacer la tarea. El día viernes supongo que también van a avanzar otra vez el tema 4, imagino, porque es un poco extenso, la verdad, así que no sé. Hoy día terminó todo el tema 4 de explicar la licenciada. Sí, ha terminado, Oxy. Uy, 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 ya. Entonces sí, ha debido correr, la verdad. Son como 20 páginas, creo, el tema 4 en su libro. Ya, perfecto. Entonces, ya que no hay dudas, por el momento voy a empezar a lo que es avanzar el tema número 4. ¿Me confirman si se está compartiendo en pantalla, por favor? El PDF, ¿sí se ve? Sí, Oxy, se ve. Listo, perfecto. A ver, este tema número 4, colegas, es muy importante, la verdad, es muy vital. De ahora en adelante, en todo lo que se viene para ustedes, el tema 5, 6, 7, 8, 9. Este capítulo 4 da inicio a las famosas ARIT, a los recursos de alzada que hemos estado comentando y seguramente con la licenciada de la misma forma. Así que por favor les voy a pedir que coloquen mucha atención porque al fin y al cabo la tarea que van a tener es investigar casos. Entonces voy a pedirles por favor que se anoten biencito lo que es los links, todo lo que es la manera de buscar, encontrar lo que ustedes están buscando específicamente, cómo pueden hallarlo, cómo se pueden dar cuenta de qué es exactamente lo que necesitan, por así decirlo, ¿está bien? Pero sin antes avanzaremos un poco de lo que es un poco de teoría, un poco de lo que es el concepto. Como ustedes ya avanzaron el día de hoy esto, entonces imagino que ya lo tienen fresco, porque no sé, su clase terminó hoy, antes de esto creo que fue, ¿verdad? De 12 a 1 y media, entonces está fresquito. Entonces voy a hacer énfasis en lo que es los recursos de alzada y recursos jerárquicos. Pero antes necesito que esté claro lo que es el concepto de un ilícito tributario, y es justamente lo que en la anterior clase estábamos hablando, que es todo lo contrario, por así decirlo en otras palabras, aquello que es legal, a lo que está escrito en la norma, en las obligaciones, en los derechos, entre otros. Es todo lo contrario, los ilícitos tributarios. Entonces, una vez teniendo el concepto claro de lo que es ilícitos tributarios, necesitamos saber dónde se puede localizar, es decir, dónde lo encontramos, cómo lo encontramos y qué hacemos cuando lo encontramos. Un momentito, por favor. Entonces, se dice que la localización de los ilícitos tributarios dependen de algo. ¿De qué? Primero, exitosos resultados de fiscalizaciones por parte de la administración tributaria. Ok. Después, la denuncia de particulares, ex empleados, la competencia, el intercambio de información entre administración tributaria del país e internacionales, lo que conocemos como cruces de información, análisis de ratios financieros, la correcta clasificación de partidas arancelarias, recurrentes, pérdidas, etcétera, etcétera. Acá está. Sobre todo esto, cruces de información. Sistemas informáticos como el aplicativo SIAT, que por parte de la Administración Tributaria de Impuestos Nacionales que nos brindan, ¿no? Inteligencia fiscal. Después, observación a estados financieros. Esto, denuncias. Paraísos fiscales. Sobre todo. Después acá, exitosos resultados de fiscalizaciones. Pueden entrar. Y intercambio de información. Ok, entonces, donde más se encuentra, por así decirlo, estos ilícitos tributarios no va a ser... Un momentito. Va a ser... ¿De qué? Exitosos resultados de fiscalización por parte de impuestos nacionales en sus análisis que hacen mensuales, semanalmente. El intercambio de información, cruces de información con diferentes entes, el banco, YPFB, Seguro Social, etcétera, etcétera. Sistemas informáticos. Lo que nosotros conocemos hoy en día y utilizamos bastante, el aplicativo SIAT. Antes tal vez hubiera sido el sistema informático Facilito, DaVinci, etcétera, etcétera, ¿no? Después, observación de estados financieros, obviamente, ¿no? Denuncias, las famosas denuncias, ya sea por externos, internos, que automáticamente se convierte en un fiscalizado, por así decirlo. Y los paraísos fiscales, donde hacen de todo para evitar pagar impuestos
o al menos disminuir la mayor cantidad de importe monetario para pagar estos mismos. Ahora, ya sabemos dónde los encontramos, ya sabemos que es un ilícito tributario. Ahora, tenemos que un ejemplo de la vida real, para no ser tan generales. Sobre todo en establecimientos comerciales. Clausura de locales. Ingreso ilegal de mercancías. El ingreso ilegal de mercancías todo lo vemos en noticias, casi cada semana hay algo de mercadería que ha entrado por las fronteras de manera ilegal. Hemos visto comercios o locales clausurados, con precintos, etcétera, etcétera. Por lo general en la vida real. Los medios de comunicación, la prensa, lo primero, ¿no? Prensa escrita o la prensa por televisión, acá. Después, páginas web de seguro que sí, resultados de algún trabajo, la planificación estratégica, auditoría, control interno. Ok, en nuestro cotidiano vivir sobre todo va a ser lo que vemos día a día en las noticias, por así decirlo, en la calle, cuando está clausurado, etc. Ok, ya sabemos dónde encontrarlo en la vida real, ya sabemos que es un ilícito tributario, pero lo que falta saber es cómo se elabora el proceso o cómo da inicio el proceso de una fiscalización tributaria, quién lo hace, cómo lo hacen y, sobre todo, dónde lo puedo encontrar. Entonces, como dice acá, casos de la vida real. En la mayoría de los recursos de alzada y jerárquicos, en los que se evidencia la impugnación de los contribuyentes contra algún acto administrativo emitido por la Administración Tributaria, cuyos antecedentes podemos obtenerlos en la información proporcionada en el registro público de la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Y es lo que el otro día hablábamos. La AIT, ¿no? Este es el link de la página web. Los que pueden estar entrando en este momento sería bueno. Vamos a hacer con ustedes el proceso para buscar los casos uno por uno, analizar dónde encuentro qué, de qué se está hablando, quiénes son los sujetos que están interviniendo, etcétera, etcétera. Entonces, entrando a esta página web, vamos a encontrar las famosas ARIT. 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 Todos empiezan con ARIT. Inmediatamente el lugar, de qué departamento, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, etcétera, etcétera. El número de la resolución administrativa, número tantos, 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 de la gestión tantos, es decir, RA, resolución administrativa. 0156, perdón, RA, recurso de alzada, perdón. 0157, quebrado del año 2017, bla, 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 bla. Entonces, sujeto pasivo y observación. De manera resumida, por así decirlo, lo tenemos en este cuadro, que tal vez ya lo han visto. Se menciona al sujeto pasivo y es que se le observa. Industria molinera de balanceados alimentos, INBA. Ah, perfecto, INBA. Agro y Tati. Aprosam, Bermejo y así. Varios ejemplos. Inmediatamente se dice la observación, cuentas bancarias. Ok. En estas cuentas bancarias, ¿qué problema podría existir? ¿Qué impuestos estarían incurridos? El IVA, el IT y el IUE. Perfecto. Ilícito tributario. ¿Qué es lo que ha hecho mal? Omisión de pago. Perfecto, no pagó. Y el incumplimiento de otros deberes formales. Perfecto. ¿Y cuál es su efecto de todo este ilícito tributario? Obviamente, siempre reflejado en los estados financieros. Todos los casos, todos, tienen un efecto en los estados financieros. Automáticamente y obviamente. No lo hacemos de manera, por así decirlo. Los estados financieros, como ustedes saben, los sacamos a fin de año, pero también se puede sacar en cualquier fecha del año, previo requerimiento, obviamente. Entonces, por eso siempre se dice que el efecto, o la licenciada les dice, ¿cuál es el efecto en los estados financieros? ¿No? Y es por esta razón, porque el estado financiero va a mostrar el balance general, el estado de resultados y todo otro estado financiero que sea pertinente recurrir o solicitar al sujeto pasivo o al contribuyente en este caso. Por lo general solo se revisa el balance general y el estado de resultados, mas este no es limitativo. Entonces, así podemos ver varios ejemplos, diferentes impuestos observados. El ilícito tributario por la mayoría de los casos es omisión de pago o incumplimiento de deberes formales. Sin embargo, en algunos casos como este dice no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. Ok. Entonces, automáticamente, si se dan cuenta,
la mayoría habla de esos temas, o se habla de estos temas. Perfecto, entonces, si nosotros buscamos cualquiera de estos arits, vamos a encontrar extendido todo lo que es el caso que se esté analizando. En mi caso, tengo un documento abierto. Permítanme, acá. De el recurso de alzada de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, es lo que el otro día más o menos les di un pantallazo de que son varias hojas, ¿no? Este documento se consta de 16 páginas. Sin embargo, en la cabecera vamos a encontrar los puntos más importantes para poder crear un cuadro resumen, porque eso es lo que van a hacer en su práctica del capítulo 4. En este cuadro resumen que les acabo de mostrar en el PDF, acá, un cuadro resumen, van a hacer un cuadro similar ustedes, ¿ok? Y ustedes tienen que llenarlo. Pero ¿cómo van a llenar este cuadro resumen? Tienen que leer, obviamente, un recurso de alzada, que es este, ¿no? Entonces, en la cabecera tenemos los datos más importantes, obviamente. Primero, ¿a quién se le está haciendo el recurso de alzada? Ok, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Legalmente representado por Walter Elías Monasterios Orgaz. Perfecto. Puede entrar este nombre de Walter Elías, pero sí o sí, obviamente tiene que entrar por primero YPFB. Ok, listo. La administración, es decir, ¿quién? Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celedit Ocheo Castro. Ok. Todavía eso no es tan importante, pero cabe recalcar en algún punto para respaldar. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Perfecto. Seguimos. El acto impugnado, bla, 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 tal. Listo. Esto, expediente. Esto es lo que nosotros necesitamos anotar. Como se han dado cuenta, en la primera parte, en la primera columna, te pide el recurso de alzada y el recurso jerárquicos. Dice ARIT, CBA, el recurso de alzada, bla, bla, bla. ARIT, La Paz, recurso de alzada 1704 del 2018. Ahora, te pide algo más. Del 27 de marzo del 2017. Y esa fecha la tenemos de acá. La Paz, 8 de febrero del 2019. El expediente, si bien dice acá que es el 18, la revisión, el análisis que ha hecho la administración tributaria empezó en 2018 seguramente. Pero cuando se dio inicio al recurso de alzada, fue un 8 de febrero del 2019. ¿Eso qué quiere decir? Cuando empiezan a hacer el análisis, la revisión, el cruce de información, es esta fecha. Porque seguramente tal vez hay algo que no está cuadrando, por así decirlo. Pero como hemos visto la anterior vez, en una carta que va junto a un formulario 7405, si no me equivoco, de Impuestos Nacionales, hay un proceso para realizar una fiscalización. Y esta fiscalización, ese proceso lo pueden encontrar en su libro en la página 70, que tiene como subtítulo El proceso de una fiscalización. Y es un cuadro, bueno, un proceso bastante, algo largo, se podría decir, que también lo tienen en sus anexos en el número 3, para los que tienen obviamente el libro. En el anexo número 3 está un poco de otra forma, está mostrado lo que es el proceso de fiscalización, y de manera un poco más detallada en la página 70, ¿no? Entonces, esto para que tengan una idea. Entonces, un momentito por favor, creo que alguien quería entrar. Perfecto, entonces, con esto que ya les quiero decir. Las fechas pueden no coincidir, por así decirlo, no puede ser la misma fecha, es imposible. Tienen que ser fechas diferentes, por lo general. ¿Ok? Perfecto, listo. Entonces, en el cuadro resumen ya tienen la primera columna. Ya saben de dónde sacarla, del encabezado. A quién se la está haciendo, el número de expediente y la fecha. Listo. Sujeto pasivo y observación. El sujeto pasivo ya lo tienen acá. YPFB. Listo. ¿Qué más? Observación. Ya. Entonces vamos al siguiente punto. Lo que es la observación
y los impuestos observados. Entonces, como les había dicho, esto tenemos que leerlo las 16 páginas en lo posible para que tengan el conocimiento sólido de lo que pasó, digamos, en este recurso de alzada. Tal vez algunos ya lo leyeron y se dieron cuenta de que es un ida y vuelta, respuestas, por parte del contribuyente y por parte de la administración tributaria. Entonces, seguimos bajando y vamos a ver todo lo que es, como segundo punto, la tramitación del recurso de alzada. Entonces, más o menos es como que te dan un pequeño resumen a quién se le está haciendo, representado por quién. Por acá, por así decirlo acá. YPFB, representado por Elías Monasterios, conforme se acredita el testimonio de poder número tantos. Ok. Más o menos esto para respaldar que efectivamente el señor Walter Elías Monasterios es el representante legal de YPFB. ¿Verdad? Entonces, seguimos bajando y acá encontramos inmediatamente lo que es la idea que nosotros necesitamos para dar inicio a qué impuestos está sujeto, o en nuestro cuadro resumen, los impuestos observados. Entonces se dice: al presentar la declaración jurada del IT del periodo fiscal septiembre de 2007 y su correspondiente boleta de pago 1000, porque seguramente no pagó en el momento, asumió conocimiento del contenido de dicha declaración. Asimismo, al efectuar el pago mediante boleta 1000 el 16 de octubre del 2007, al siguiente mes del 2007, tuvo la certeza de que dicho pago fue extemporáneo a la fecha de vencimiento. Por consiguiente, en aplicación de lo previsto en el artículo tantos del periodo tantos, el día de la presentación de la boleta de pago 1000, toda vez que al ser pagada fuera de plazo, y sin los accesorios correspondientes calculados a la fecha efectiva de pago, es decir, seguramente no hizo los cálculos por mora, ¿no? Dicha declaración se constituye en título de la ejecución tributaria, fecha desde la cual transcurrieron más de 4 años. Si se dan cuenta, los recursos de alzada por lo general ya han pasado varios años, no es sobre la fecha. Eso es algo característico de los recursos de alzada. Es decir, muy pocos casos he visto que sucedió algo en 2010 y se le está observando en el 2011. Muy pocos casos he visto así. La mayoría tienden a tener un rango de años bastante amplio entre lo que sucedió y la fecha del que se le está observando, por así decirlo. Entonces, se dice, transcurrieron más de 4 años para que la administración tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria. Al efecto, cita la sentencia tantos. Perfecto. Entonces, acá ya tenemos una idea de lo que se le está observando. Una declaración jurada del impuesto IT. Impuesto observado IT. Perfecto. ¿De qué periodo? Periodo fiscal del septiembre del 2007. Perfecto. 2007. Y junto con su boleta de pago número 1000. Perfecto. Listo. Por el momento no le está observando ningún otro impuesto, ¿verdad? Sin embargo, es bueno leer todo, porque puede estar observándole más impuestos, no puede ser el único. Entonces, acá dice que la administración tributaria le notificó, y un momentito, por favor, aceptaremos antes de que avance más. Perfecto. Entonces, acá dice, la administración tributaria le notificó al contribuyente de que va a dar inicio a la ejecución tributaria. Es decir, en ningún momento se le notificó con el título de ejecución tributaria. Siendo que el ente fiscal incumplió con la propia normativa con la que rechazó su solicitud de prescripción. Entonces, si se dan cuenta, la administración tributaria, como acá dice, incumplió con la propia normativa. Entonces, acá el sujeto pasivo, o el contribuyente mejor llamado, puede defenderse de varias formas. Ahorita no vamos a leer todo el documento porque se nos va a hacer seguramente ya leyendo, se nos va a hacer ya casi hora que acabe la clase. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que el señor Walter va a responder con su abogado ante varias, vamos a ver qué nos encontramos. Tal vez por los años, tal vez porque no eres responsable, etcétera. Entonces, aquí dice, auto de admisión.
Ya fue admitido el 15 de noviembre del 2008. Ok, notificado, bla, 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 entre el 26 y 27 del 2018. Ok, casi un año después se le ha notificado en realidad. Entonces, respuesta de la Administración Tributaria. Dice, la gerencia de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por tantos, con resolución administrativa de presidencia, tantos, respondió negativamente expresando lo siguiente. La solicitud de prescripción fue presentada por el contribuyente en fase de ejecución tributaria. Es decir, después de la notificación con el prohibido de inicio de ejecución tributaria que hizo la Administración, existiendo un título de ejecución tributaria constituido por la declaración jurada, tantos, con orden conforme al artículo tantos. Entonces, se está respaldando a lo que ha presentado el Servicio de Impuestos Nacionales, que es la ejecución tributaria, ¿no? Entonces, y así sucesivamente cita el artículo 59 y 60, que señala que prescribirán a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, cuyo cómputo se realizará de la notificación con los títulos de ejecución tributaria. Es lo que hablábamos el otro día. Los años de prescripción han variado a lo largo de los años. Si bien hoy en día es 8, hace 2 años era 10, hace 6 años era 2, hace 20 años era 4, el sujeto pasivo, el contribuyente, se va a respaldar con la normativa de aquel entonces, por así decirlo. Entonces, si se han dado cuenta, todo este recurso de alzada empezó un 2018-2019, pero se le está observando de algo que ha pasado el 2007. Y si se dan cuenta, ha pasado muchos años. Es por eso que el sujeto pasivo se está respaldando con la prescripción tributaria, que es, en aquel entonces, tal vez era de 4 años, en el 2007, y dice que ustedes mismos, impuestos nacionales, están incumpliendo con la propia normativa, ¿no? Entonces, a lo que responde la Administración Tributaria, representada por la licenciada... Aquí está. Aquí está. Celedit Ochoa Castro. Acá está. Cita artículos y parágrafos de la Ley 2492. Y señala que a los 4 años va a prescribir las acciones de la Administración Tributaria. Sin embargo, seguramente se está respaldando con algo más, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que leer. Todo esto. Entonces, como acá ya estamos viendo unos importes, lo más seguro es que por acá se está respaldando el por qué, ¿no? Entonces, a ver, leeremos un poquito. Dice, a ver, desde la notificación con la declaración jurada citada precedente, cuya omisión no solamente imposibilita la realización de medidas coactivas, sino que impide el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución. Consecuentemente, la declaración jurada que debe presentar el contribuyente no se constituye en una notificación tácita, toda vez que su presentación es un deber que realiza en función a su actividad grabada. Ya, a ver, ¿qué más dice? Yo más o menos estoy entendiendo que si bien ha pasado muchos años, se está respaldando en que es un deber que realice respecto a su actividad grabada. Porque más allá de eso, está citando el artículo 108 de la Ley 2492. Pero no está citando más artículos, por así decirlo, para respaldar que esta prescripción no aplica. Entonces tendríamos que leer exactamente qué dice el artículo 108 de la Ley 2492, ¿no? Y así sucesivamente vamos a leer varios artículos, decretos supremos, la ley tantos, el artículo tantos. Incluso aquí está citando otras leyes que no conocemos. La ley 291 y la ley 317, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, hay que leer bastante. Ni siquiera yo tengo de memoria todas estas leyes que a veces no lo utilizamos en el día a día, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Entonces, después de haber leído todo lo que es el recurso de alzada,
nos podemos ir al final, que es un resumen más o menos, donde indique se resuelve. O dice por tanto, se resuelve que, aquí está. Por tanto, se resuelve que, primero, confirmar, perfecto, listo. Entonces con eso ya estamos dándonos cuenta un poco de que efectivamente el recurso de alzada y en todo lo que se está basando, seguramente han presentado documentación, han respaldado sus posiciones, etcétera, etcétera. Después de todo ese que hablar, al final se está confirmando el recurso de alzada. Entonces, te aparece la fecha, te aparece quién lo está emitiendo, acá está quién lo emite, ¿dónde está el servicio de impuestos nacionales, a quién, bla, 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 número de orden, tantos, 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 perfecto. Segundo, entonces, en la primera parte te dice, se confirma ¿de quién? Ya, del servicio de impuestos nacionales. ¿A quién? A YPFB. ¿En qué fechas? O correspondiente a qué fecha, porque todo empezó en septiembre del 2017, con un número de orden, un número de trámite, por así decirlo. Listo. En la segunda parte, hace mención al recurso de alzada. Perfecto. Y se basa también en los artículos y demás. Entonces, tercero, enviar una copia de la presente resolución al registro, conforme al prevé, listo. Estas últimas partes ya es más que todo un poco... ¿cómo se dice? Un poco más de lo que es, más que todo los abogados, ¿no? Nosotros no tanto, como conocimiento sí, pero más que todo es esto. Lo que nos importa a nosotros es esto, la primera, la segunda, y depende, la tercera y cuarta, porque incluso hay una quinta, sexta, séptima y una octava. Entonces hay que leer bien todo lo que dice. Pero aquí solo te dice que está confirmando, pero ¿qué confirma? ¿Qué está confirmando? Y eso es lo que seguramente van a encontrar leyendo todo este documento. Ya. Incluso aquí está de forma resumida igual un poco. Impuesto IT. Número de orden, tantos. De la declaración jurada, obviamente. Periodo, septiembre del 2007. Fecha de notificación, tantos. Inicio del cómputo de la prescripción, tantos. Término de la prescripción en aquel entonces 4 años. Finalización del término de la prescripción en 2019. Listo. Entonces, de acuerdo al cuadro precedente, se establece que el inicio de cómputo de la prescripción, tantos, que a pesar de haber sido iniciado el 7, el inicio del cómputo de la prescripción inicia en 2015. Y eso es algo que ustedes van a leer y se van a dar cuenta por qué. Si pasó un 2007, ¿por qué el inicio del cómputo para empezar el conteo de la prescripción es años después? Ustedes van a leer, tienen que leer todo esto. ¿Ok? Y se van a dar cuenta, es fácil. Aquí está como, es un cuento bastante claro para contar, digamos, para saber qué está pasando. Y sobre todo los importes, que es lo que a nosotros nos importa saber. Las multas, por así decirlo. Si es que no hay otro impuesto que esté, por así decirlo, anexo al caso, porque suele pasar. No solo te observan un impuesto, te observan varios impuestos. Entonces, en la primera parte ya estábamos viendo un poco de lo que es los importes. Acá. 18 millones de bolivianos, parece que dice acá. ¿No? Son sumas fuertes, altas. Y es lo que les decía también en las clases anteriores. Los recursos de alzada, las fiscalizaciones, por lo general les cae a aquellos contribuyentes que están entre PRICOS, GRACOS o el impuesto que está siendo omitido, etcétera. El ilícito tributario que hayan cometido sea un importe significativo, ya sea por daño económico al Estado por parte de Aduana Nacional en cuanto a la mercadería, o simplemente omisión de pago, que también es conocido como daño económico al Estado. Entonces, en este documento se los voy a pasar, se los voy a compartir como un ejemplo para que lean qué es lo que ha pasado. Este caso es sencillo porque solo está haciendo observación a un impuesto, que es el de IT. No está haciendo a más referencia. Por eso que vamos a empezar con este. Inmediatamente en el siguiente caso vamos a ver 2 impuestos, luego 3 impuestos y vamos a ver cómo se resuelven las cosas, que es un poco a veces, tal vez hasta un poco confuso, pero si nosotros leemos y tenemos conocimiento de la normativa, de las formas legales y demás, vamos a tranquilamente identificar qué está sucediendo, qué significa esta palabra, por así decirlo, esta palabra técnica, etcétera, etcétera.
Entonces, volviendo a lo que es el cuadro resumen. Ilícito tributario, en nuestro caso, ya lo hemos detectado. Ha pagado el IT tarde y parece que no ha hecho la actualización correspondiente. La boleta 1000, a ver, por participación. ¿Qué es o para qué se utiliza la boleta 1000? Ojo, estamos hablando de un pago de impuestos, en este caso del IT. Sí, aquí ¿Tu nombre? Luis Chura Ramos. Listo, Luis, dime. Sirve como medio de pago para cuando se ha hecho ya una declaración, pero no se ha efectivizado el pago. Sirve para pagar en otra fecha, ¿no? Pero ya se ha cumplido con el deber formal, que es la declaración, ¿no? Perfecto, Luis, muy bien. Es cierto, la boleta 1000 que habla sobre este caso, y seguramente van a encontrar en los siguientes casos mucho hablar de la boleta 1000, es lo que dice Luis. Ha cumplido con el deber formal, que es declarar, es decir, el formulario lo ha declarado, ha registrado los importes, pero en ese momento no había efectivo para pagar el impuesto. Entonces, con la boleta 1000 lo va a pagar en otro momento. Sin embargo, no está cayendo en omisión del deber formal en la presentación jurada. Ok, entonces, es un medio de pago efectivamente. Y se utiliza para pagar el impuesto de manera posterior a la fecha. Sin embargo, esta boleta 1000 no es que puedes pagar eternamente o no tiene una fecha límite, por así decirlo. O sea, esa boleta 1000 no puedes pagar de aquí a 5 años tampoco, ¿no? Tenemos que tener conocimiento bien de esta boleta 1000, cuánto tiempo, por así decirlo, tiene de vigencia para poder pagar el impuesto. Porque ustedes recordarán que cuando no se hace el pago de un impuesto, no independientemente, digamos que hemos declarado el impuesto, pero no lo hemos pagado y tampoco hemos sacado la boleta 1000. Estamos en un incumplimiento de deberes formales. Una omisión de pago. Impuestos nacionales, si tú no lo pagas, tal vez no te va a notificar hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Pero de aquí a unos años tal vez te notifique. Y te va a decir, bueno señor, usted tiene que pagar el impuesto IT del 16 de mayo del 2022. Pero en aquel entonces era tantos. Hasta la fecha se tiene que actualizar. Es por eso que en el caso que hemos visto del documento PDF, hacía mención al inicio de que lo había pagado mucho después, a pesar de haber sacado la boleta 1000. ¿No? No lo pagó de manera, ¿cómo se diría? Oportuna, que es la palabra que utilizan técnicamente impuestos nacionales. No lo pagó oportunamente. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento claro de esta boleta 1000, porque puede ser un respaldo para nosotros. Si algún día a ustedes les toca defenderse, tienen que saber o valerse de todo. Tal vez la boleta 1000 tiene, no sé, un año para pagar. Y justo le sacaron la fiscalización. Y justo están dentro de ese año, ¿no? Les falta un día para cumplir. Ustedes se pueden respaldar que en la normativa tantos, o en la resolución, decreto supremo, que la ley 2420 y tantos, dice que tiene vigencia de 365 días y estamos en el día 364. Por lo tanto, esta fiscalización no corresponde. Y así. Porque hay casos en los recursos de alzada, que voy a buscar el caso, no lo pude encontrar, donde en la última parte, donde con ustedes hemos leído que decía que se resuelve confirmar, hay casos en el que no se confirma, porque el sujeto pasivo o el contribuyente supo defenderse, pero ¿en base a qué? Al conocimiento de la normativa tributaria, obviamente, ¿no? Porque entenderán que la administración tributaria no es perfecta. Puede equivocarse como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, impuesto cerrado ya lo tenemos, el ilícito tributario ya lo tenemos, y el efecto. ¿Cuál es el efecto en los estados financieros? Si hablamos del IT, ¿qué estado financiero se habría totalmente afectado, directamente o indirectamente? Estados de resultados. Y en el balance general, ¿no?
También. Pero es gasto, pues es gasto. Exacto. La administración tributaria puede decirte tal vez balance general y estado de resultados. Pero tal vez ni está afectando tu balance, en realidad solo está afectando el estado de resultados. Porque en el balance no se va a ver reflejado tal vez, o dependiendo del impuesto, obviamente. Y dependiendo del tratamiento que se le haya dado. Entonces, hay que tener conocimiento exactamente de, en realidad, a qué estado financiero me afecta, ¿no? Por eso la licenciada les pregunta, ¿qué efecto tienen los estados financieros? Y te va a preguntar primero el documento. Tal vez la administración tributaria te dice las notas de los estados financieros, cuando en verdad las notas tal vez no tienen relevancia alguna, en realidad tiene el balance o el estado. Si hablamos de una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ese impuesto, cómo afecta en realidad a los estados financieros, ¿ok? Entonces, así vamos a buscar 1000 casos, y aquí se los he sacado unos cuantos casos, unos 4 casos, de YPFB, el Ministerio de Minería, de una consultora de auditoría y la Universidad Franz Tamayo. Todos recursos de alzada, seguramente se está verificando en cada uno algún impuesto, ¿no? Solo vamos a ver los encabezados. Acá, Universidad Franz Tamayo, representada por ¿quién? Oscar Abel, perfecto. ¿Quién la está haciendo? La administración, representada por Celedito Ochoa Castro, muy bien. Expediente, Arit La Paz, tantos, 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 lugar y fecha, tantos, tantos, tantos. Listo. Acto administrativo, y aquí dice, la resolución determinativa, bla, bla, bla. Resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas. Obligaciones impositivas del contribuyente, bla, 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 bla. Con IT tantos, 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 que asciende a 107.054 UFBs por tributo omitido. Más que intereses, más sanción por omisión de pago. ¿Por qué impuesto? Aquí está, listo. Por IVA. ¿De qué periodos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000. Toda la gestión del 2011 en pocas palabras. Cálculo efectuado en aplicación a la ley 2492 y 812. Se estableció también, aparte, otra más, una sanción por incumplimiento de deberes formales de 1000 UFBs. Listo. Si se han dado cuenta, le han llenado de multas por aquí, por allá. Y seguramente va a tratar de defenderse la Universidad Franz Tamayo, ¿no? No, Franz Tamayo, perdón. Y va a respaldar seguramente con algunas leyes, algunas normativas, fechas, prescripción, ¿no? Y aquí dice, responsabilidad del ente fiscal respecto a su inactividad y que ocasionó la prescripción. Seguramente se está respaldando seguramente en algo, ¿no? Tal vez las fechas, algo. Y así sucesivamente otra. Pero este caso es 60 páginas. 60 páginas. Y si nos vamos al ultimito a leer lo que les he dicho. Resuelve. Primero. Ya, perfecto. Lo está confirmando. Listo. Entonces, ¿qué dice? Acá hace un pequeño resumen también. Se mantiene firme y subsistente el tributo emitido más intereses y sanción por emisión de pago con una multa del 100%. Del tributo emitido, impuesto IVA, perfecto, correspondiente a los aspectos tantos, más deberes formales de 1000 UFBs, tantos, listo. Debiendo a la administración tributaria, a momento de la liquidación final de la deuda tributaria, considerar los dispuestos por el artículo 99, parágrafo 1. Perfecto, habría que leer qué dice esto. Entonces les habla de fecha, de tiempo para pagar, etcétera, etcétera. Entonces, breve resumen, se confirma lo que hemos observado al inicio, ¿verdad? Entonces, para llenar su cuadro resumen, que va a ser su próxima tarea, este de acá, tal vez lo va a ampliar un poco la licenciada dependiendo, porque varía un poco. Ustedes ya saben dónde encontrar más o menos los puntos claves, ¿no? Pero les aconsejo que lean todo, muchachos, todo, ¿no? Tal vez si 60 les parece mucho, busquen otros casos con menor cantidad de páginas, tal vez como el primero de YPFB, de 16 páginas,
para que no se les sea extenso y puedan entender, digamos, todo lo que se dice, ¿no? Porque en 60 páginas, lo único que se me viene a la mente es que el contribuyente está colocando lo que muchos conocemos como chicanas, ¿no? O sea, está apelando y apelando a una y otra excusa. Tal vez no está presentando documentación, tal vez se quiere salir por la tangente, por así decirlo. O tal vez de verdad, en su interpretación, cree que se está respaldando de manera eficiente, ¿no? Ahora aquí miren, habla de observaciones en las que asume o presume que la factura no fue emitida por el proveedor con los literales tantos. O sea, si se dan cuenta, ya ingresa a temas tan detallados como un talonario tal vez de facturas, ¿no? O diferentes casos que se ha visto, incluso miren acá, ya está hablando de tiempo, ya está hablando de prescribirán a los 8 años, se está sujetando en aquella normativa, ¿no? O estará respaldando a la administración tributaria. Es un caso bastante interesante leer estos recursos de alzada. Como les decía, es un ida y vuelta. Responde la administración tributaria, responde el contribuyente y así sucesivamente se van respondiendo hasta el final, que es lo que nosotros conocemos como el resuelve, ¿no? Cálculo de intereses, bla 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 bla. Ya le está dando sanción por omisión de pagos, se está respaldando en la normativa, seguramente se lo va a hacer los cálculos correspondientes. Tantos, listo, resuelve, ¿no? Entonces, ya saben cómo llenar el cuadro resumen que se va a venir, que viene, ¿ok? Perfecto, seguiremos entonces un poquito más. Todos los casos son iguales. Lo único que va a variar es la observación, el impuesto observado, qué está incumpliendo o está omitiendo, el efecto en los estados financieros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, dice acá que el sujeto pasivo, es decir, la organización pública, privada o conocido como el contribuyente, debe ser consciente de que en el caso de comprobarse el ilícito tributario, o sea, lo que hemos leído, confirmar, cualquier actuación que realice tendrá efecto en los estados financieros y repercusiones con respecto al personal responsable de preparar los registros contables. Repercusiones respecto al personal responsable de preparar los registros contables y financieros como los que se detalla a continuación, es decir, al contador, es decir, nosotros. ¿Responsable de qué? De los ajustes, de la reformulación, bla 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 bla, pago por observar, bla bla, cancelación, bla 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 bla, listo. Entonces, aparte de que vuela la cabeza del representante legal, también está nuestra cabeza de por medio como contadores, auditores o financieros que acá habla. Entonces, para que se establezca la existencia o no de los ilícitos tributarios, se aplican en algunos casos procedimientos específicos de acuerdo a la naturaleza de la administración tributaria y la potestad que tienen las mismas sobre determinados tributos. Ok. Entonces, dependiendo a quién esté realizando la fiscalización, va a variar muchas cosas. ¿Quiénes son la administración tributaria? Impuestos nacionales, la aduana nacional, ¿no? Los que más conocemos, por así decirlo. Entonces, y aquí si se dan cuenta ya está hablando de la ley 2492, artículo 104, que no es nada más que leer. Ya habla sobre el procedimiento de fiscalización. Y es lo que ustedes tienen en la página 70 de manera más ilustrativa. Todo esto que está acá en texto lo tienen en su página número 70, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún problema de interpretación del cuadro que van a estudiar con la licenciada, inmediatamente pueden leer el artículo 104 de la ley 2492 que habla sobre el procedimiento de fiscalización. Aquí habla de meses, habla de tiempo, habla sobre estas palabras claves que es vista de cargos, etcétera, etcétera. Esto como conocimiento ustedes, por si algún día les toca defenderse o si llegan a trabajar en impuestos nacionales. Muy bien. Ahora, pasaremos al siguiente.
Los requisitos para el inicio de procedimientos de una determinación total o parcial. Ok, estos temas, que es número de orden, lugar y fecha, razón social, objeto, nombre de los funcionarios, firma de la autoridad, es algo más legal, ¿no? Es algo más, ¿cómo se diría? No voy a hacer énfasis en esto, en pocas palabras, por el momento, ¿no? Me voy a enfocar más en lo que es la tarea que se viene, que es tipos de fiscalizaciones. Pero sin embargo necesitamos saber o tener en claro qué es fiscalizar exactamente, quién lo realiza, qué es fiscalización, qué documentos sustentan o respaldan una fiscalización, que habla que hay miles. Esto es lo que les decía, el proceso de una fiscalización. Esto es lo mismo, si no me equivoco, de la página 70. Sí, es lo mismo. Entonces, esto es todo un proceso de fiscalización. Si tiene, no tiene, si responde, no responde, si corresponde o no corresponde, y así sucesivamente hasta llegar a un final, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro los conceptos. ¿Qué es fiscalizar? ¿Y qué es fiscalización? Porque no es lo mismo. Fiscalizar: revisión, control y o verificación. ¿De qué? Cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿De quiénes? De los contribuyentes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la normativa tributaria vigente en el país. ¿Listo? Súper resumido. Es revisión, control, verificación, cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, establecido de acuerdo a la normativa tributaria vigente en el país. Implica operativos de control, ¿ok? Formativo para informar a los contribuyentes sobre sus deberes formales, ¿ok? Esto más que todo lo conocemos nosotros como feria de impuestos nacionales que, bueno, solía realizar antes de la pandemia. Creo que últimamente ya no está realizando estas ferias, que es más que todo para informar al público sobre sus deberes formales, de no incurrir en multas, etcétera, etcétera, ¿no? Operativos de control, que es como lo conocen ellos, pero formativos. Porque hay otro tipo de operativos de control, no solo el formativo. Control coercitivo. ¿De qué habla el control coercitivo? Para verificar la veracidad de la información declarada, la integridad, ¿no? Por los contribuyentes, obviamente, aplicando la sanción que corresponda, si es que corresponde. Entonces, eso es fiscalizar, revisar, controlar, verificar. Y al mismo tiempo existen operativos de control o control coercitivo. Para informar, como formativo, para informar y para verificar la integridad de la información declarada. Entonces, ya tenemos claro qué es fiscalizar. Ahora, ¿quién es el que realiza la fiscalización? La administración tributaria, obviamente. La administración tributaria, ¿quiénes son? Impuestos nacionales, aduana nacional. ¿No? ¿Habrá alguna administración tributaria más que tenga el poder de realizar fiscalizaciones, recursos de alzada, recursos jerárquicos? ¿O serán los únicos dos? Los únicos, ¿no? Sí. ¿Seguro? Por puntos. A ver, ¿qué más puede ser? Yo sí, no conozco más. Ya, son 3. Y anótense esto biencito porque es pregunta de examen. ¿Quiénes conforman la administración tributaria? Son 3. Servicio de Impuestos Nacionales, que ya lo conocen. Sí. La Aduana Nacional de Bolivia, la ANB. Y por último, la Autoridad de Impugnación Tributaria, que es la AIT. Los 3 conforman la administración tributaria. Los 3 tienen el poder de realizar fiscalizaciones. ¿Ok? Anótense biencito para su examen. Repito, por si acaso. Se los anotaré mejor acá para que quede acá. La administración tributaria. Conforman 3. El Servicio de Impuestos Nacionales,
perdón, la Aduana Nacional de Bolivia y la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Ok? Entonces, estos tres conforman la administración tributaria. Perfecto. Ya que sabemos quiénes pueden, qué es fiscalizar, quiénes pueden fiscalizar, entraremos a la palabra ¿qué es una fiscalización? Y no es nada más que un procedimiento, que también es una pregunta de examen. ¿Qué es una fiscalización? Es un procedimiento. ¿Okay? No es nada más. ¿Qué procedimiento? Bueno, hay miles de procedimientos, dependiendo del sujeto, el rubro y quién esté realizando la fiscalización, obviamente. Entonces, ¿qué documentos sustentan el procedimiento de fiscalización? En otras palabras, ¿qué documentos tienen valor a tal nivel como nosotros lo conocemos, como evidencia, ¿no? Prueba, evidencia para una fiscalización? Entonces acá tenemos miles. Los que más conocemos, ¿qué son? Registros contables, acta de recepción de documentos, detalle de diferencias, papeles de trabajo, estados financieros, libros de compras y ventas. ¿Qué más? Más o menos esto es lo que vemos en las otras materias, ¿no? Registros contables, estados financieros, papeles de trabajo, bla, bla. Pero para una fiscalización tenemos que ir más allá de eso. Emisión de actas que han quedado, por así decirlo, si es una empresa quien está realizando la fiscalización. Las emisiones de actas se realizan cuando a veces hay reuniones del directorio. Queda grabado en actas algo que han quedado, que no han quedado, quiénes estaban de acuerdo, quiénes no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Controles cruzados, que se cruce de información, ¿no? Después, informe de aplicación, resolución normativa, informes de inteligencia fiscal. Los informes de inteligencia fiscal, por si acaso, solo lo hace la administración tributaria. Inteligencia fiscal. Porque tienen sus sistemas, por si acaso, ¿no? Eso es algo muy de ellos. Informe de otros profesionales. Más o menos lo conocemos nosotros como peritos independientes, ¿no? Al profesional experimentado que es un experto sobre la materia. Por eso podemos recurrir a otras profesiones, ingenieros, arquitectos, químicos, etcétera, etcétera. También vale su opinión acerca de lo que se esté tratando. Entonces, por último, el proceso de fiscalización. Este proceso no lo vamos a ver porque es bastante largo. Y para su tarea, creo que no les va a pedir más que de que ustedes lo realicen de nuevo, de manera, ¿cómo se dice? A pulso, manuscrito, ¿ok? Por si acaso. Esperen mejor la tarea, no se adelante, ¿ok? Es una probabilidad, más o menos ya les estoy dando la idea, pero de que posiblemente sea parte también de la tarea, aparte de los recursos o de los casos que vamos a ver después, al final. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro qué documentos sustentan, respaldan una fiscalización, qué es una fiscalización, quién realiza la fiscalización y por último, qué es fiscalizar exactamente. Muy bien, parece que ya tenemos todos los datos, pero sin embargo hay algo más que falta. Y es que existen tipos de fiscalización. Como verán, son 4 tipos de fiscalización. Y lo podemos resumir de la siguiente forma. Fiscalización total. Listo. Abarcando todos los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo de por lo menos una gestión fiscal. Es decir, este tipo de fiscalización total no hace énfasis a un solo impuesto. Habla de todos los impuestos por el cual el contribuyente se encuentra en el deber de pagar, presentar, declarar, etcétera, etcétera. Una gestión fiscal, es decir, un año, en pocas palabras, ¿no? Entonces, fiscalización total, todos los impuestos a los que esté sujeto el contribuyente. Listo. Fiscalización parcial. Entonces, podríamos resumir desde este de acá. Listo.
todos los elementos de la obligación tributaria de determinados impuestos. Determinados, es decir, es de manera más objetiva. De uno o más periodos fiscales. Está hablando de varios impuestos, más no está hablando de todos. O tal vez solo de uno, por el cual se encuentra alcanzado el sujeto pasivo. Entonces, a diferencia de la fiscalización total que habla de toditos por una gestión por un año, acá habla de periodos, es decir, meses, en pocas palabras, para que nosotros lo entendamos mejor. Periodos es meses. Determinados impuestos. Si está sujeto a 3, bueno, solo voy a revisar el IVA del periodo enero a julio del 2020. Listo. No estoy revisando de manera anual, no estoy revisando todos sus impuestos. Esa es la diferencia. Fiscalización parcial. Verificación externa. Desde fiscalización, ¿dónde está? Fiscaliza de forma puntual. Ok. Es el proceso, la verdad, fiscaliza de forma puntual. Ok, ¿qué cosa fiscaliza? Elementos, hechos, transacciones económicas, circunstancias que tengan que incidencia en la determinación de uno o más impuestos y de uno o más periodos fiscales. Incluye los procesos de fiscalización por devolución impositiva. Ok, entonces la verificación externa, en otras palabras, fiscaliza, revisa de manera objetiva. ¿Qué cosa revisa? Todas las incidencias, transacciones económicas que vean afectadas o vayan a afectar la determinación de uno o más impuestos. No está haciendo énfasis en cuántos, en la totalidad o parcial. No habla de eso, solo dice de uno o más. ¿Y de qué tiempo? De uno o más periodos fiscales. Entonces, solo va a revisar, analizar, comprobar, evidenciar si alguna transacción externa, alguna circunstancia que haya sucedido, tenga incidencia para determinar el impuesto a pagar. Ya sea de uno, de dos, de un mes, de dos, de 3 meses, 4 meses. ¿Ok? Esa es la verificación externa. Nada interno. Todo lo que tenga que ver de afuera que pueda incurrir o que vea afectado mis declaraciones juradas, los impuestos que tengo que pagar, declarar. Ok, entonces, ahora todo lo contrario, verificación interna. Desde acá hasta más impuestos. ¿Dónde están más impuestos? Fiscaliza de forma masiva, ok, masiva, todo. Aspectos puntuales, como ser elementos, hechos, transacciones económicas. Lo mismo que lo anterior. Transacciones económicas, circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más impuestos y lo mismo, de uno o más periodos fiscales, exactamente lo mismo de antes. ¿Pero qué? La diferencia. Como es interno, voy a utilizar sistemas informáticos, bases de datos, que seguramente vamos a almacenar y generar información dentro del ente, ¿no? Ojo, dentro del ente. Es decir, en una fiscalización más o menos les decía acá arriba que Impuestos Nacionales en su metodología o en sus métodos tiene esto que se llama inteligencia fiscal. Esta inteligencia fiscal tiene sistemas informáticos o base de datos que al momento de realizar la fiscalización dentro de la empresa va a poder detectar, almacenar y generar información que sea útil, seguramente para cruzar información, para mostrar información, etcétera, etcétera. Entonces, fiscalización total, todos los impuestos en un año. Fiscalización parcial, algunos impuestos de algunos meses. Verificación externa, hechos fuera de la empresa que puedan tener incidencia en mis declaraciones juradas y pagos de los mismos. Verificación interna, lo mismo, incidencia, transacciones económicas, circunstancias que tengan incidencia dentro de la empresa utilizando sistemas informáticos y bases de datos.
Entonces, estos cuatro tipos de fiscalización es importante que las conozcas y tengan el concepto claro. Porque les va a tocar casos en el que digan, ¿qué tipo de fiscalización corresponde? ¿Total? ¿Parcial? ¿Verificación externa? ¿Verificación interna? Ahora, ¿será que se puede combinar? Es decir, fiscalización total con una verificación externa. O una fiscalización parcial con una verificación interna. Sí, no, tal vez. ¿Corresponderá? ¿No corresponde? ¿No? Entonces, nosotros, o bueno, en este caso, la administración tributaria es los únicos que pueden realizar esto. Entonces, ellos van a ser quienes decidan qué tipo de fiscalización aplican. Más nosotros no podemos hacer naranjas. ¿Ok? Entonces, creo que está claro este tipo de fiscalización, no hay mucha duda. Pero estoy haciendo énfasis, como les digo, para su tarea, para la práctica que se viene, ¿no? ¿Hay alguna duda de este tipo de fiscalizaciones? Bueno, ahora, si entramos a hablar de lo que es la aduana nacional de Bolivia, obviamente van a modificar muchas cosas, ¿no? Porque la aduana no solo va a hablar con los importadores, sino con los exportadores más, con los agentes despachantes de aduana y con empresas de transporte internacional, porque como estamos hablando de mercadería, mercancía que entra y sale del país, no solo corresponde hablar, o bueno, dirigirse con estas personas de nacionalidad, llamémosle boliviana entre comillas, o que tengan en Bolivia su actividad, por así decirlo, registrada y localizada, ¿verdad? Entonces, en lo que es la aduana nacional, va a emitir órdenes de fiscalización aduanera posterior a operadores de comercio exterior o auxiliares de la función pública aduanera, que detallan a los importadores, o bueno, están contemplados importadores, exportadores, agencias despachantes de aduana, empresas de transporte internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, no solo, en el caso de la aduana nacional, no solo va a dirigirse al contribuyente o sujeto pasivo, va a recurrir, si ha sido un importador, pues al exportador, o al revés, si corresponde, tal vez no corresponde, a los agentes despachantes de aduana con quien estaba trabajando, o tal vez era su propia agencia, empresas de transporte, ¿no? El alquiler, todo lo que es aduana nacional, almacenes, transporte, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente ya tienen conocimiento, con todo ello se va a dirigir, ya no solo con el contribuyente, ¿no? Esa es la única, bueno, no única, sino que eso se aumenta en el caso de la aduana nacional. La orden de fiscalización y verificación no voy a entrar a detalle, porque ya como mira, habla de aspectos más formales, firma y sello, domicilio fiscal, número de identificación tributaria, lugar y fecha de emisión, nombre y razón social, ok. Esto no es muy, ¿cómo se dice? No es difícil de entender, ¿no? Por eso no voy a entrar todavía en énfasis en esa parte. Ejemplos, ver anexos del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Listo. Solicitud de documentos. Esto es otra parte, pero ya habla aquí, ya estamos entrando más cuando ya estamos dentro de una fiscalización, por así decirlo. ¿Qué se pide? El alcance. Porque cuando la administración tributaria te realiza una fiscalización de algún impuesto, está haciendo énfasis en algún objetivo, un proceso, etcétera, como los que hemos visto, el alcance es limitativo. Y es lo que hablábamos la otra clase. Irte más allá de lo que vas a decir que vas a hacer es causal para que el contribuyente se defienda por una parte. O al revés, ¿no? Si nosotros somos el contribuyente, tranquilamente le decimos, no corresponde, que esto. Pero si nosotros somos la administración tributaria y vemos que sí corresponde, la orden de verificación o fiscalización, por el cual hemos empezado, por así decirlo, como ustedes han visto, con un inicio y un final,
seguramente se va a ver afectado. Y en todo en ese proceso del recurso de alzado que ustedes vamos a ir leyendo, se los voy a colgar, van a leer que los contribuyentes hablan sobre, en algunos casos obviamente, del alcance, que no corresponde, que el debido proceso. Entonces por eso es importante conocer el análisis fiscal que está realizando la administración tributaria. Este no puede desviarse del alcance, ¿no? Y acá habla sobre eso. Es importante reconocer, no puede desviarse del alcance establecido previamente en la orden de verificación y o fiscalización, ni pretender ampliar el mismo, porque estaría vulnerando los derechos del sujeto pasivo y el debido proceso. Y el sujeto pasivo o contribuyente se va a defender con eso, ¿no? Entonces, una vez realizado, presentado, etcétera, etcétera, no se puede modificar ni ampliar. No, el mismo no se puede ver. Entonces, acá habla sobre un ejemplo. Y es el caso del alcance. Nos pide ver la resolución, tantos, listo. Emitida a Access, que se impugnó por considerar injusta e improcedente determinación del impuesto IUE, remesas por actividades parcialmente realizadas en el país, formulario 15, que no se encontraba dentro del alcance de la orden de fiscalización. Y miren, hace énfasis en la página 8, 27, 31, 36. Y habla sobre esto, el alcance. No se puede ampliar, no se puede modificar. Entonces, el sujeto pasivo contribuyente también tiene derechos. ¿Ok? Y en este proceso de fiscalización, han debido ver, tal vez con la licenciada o tal vez no, derechos y obligaciones del sujeto pasivo y de la administración tributaria. Es decir, de ambas partes, ¿no? Es importante saber los derechos que tiene cada uno al momento de defenderse. Entonces, obviamente esto es para mucho texto, saber derechos y obligaciones de cada uno de nosotros. Así que se los voy a colgar en un PDF, un documento Word tal vez. Esto para que lo vayan leyendo sobre los derechos y obligaciones, que seguramente tal vez la licenciada ya les ha hecho hacer una tarea tiempo atrás o tal vez se los ha comentado. Ok, acá tenemos un caso de la vida real, bla 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 bla. En resumen, obviamente, ¿no? Porque esto también es un recurso de alzada seguramente y se los está resumiendo a ustedes. Primero, nace la orden de verificación. Segundo, se origina el informe de inteligencia fiscal. Tantos. Tercero, recomendaciones plasmadas. Cuarto, impugna y nace el recurso de alzada. Listo. Donde la IT confirma la resolución de término. Las 20 y pico, 16 páginas que teníamos aquí en modelo de ejemplo lo tienen. Bastante resumido. Y es justamente lo que se los he marcado con verde, con resaltador en el documento PDF. Al inicio, el encabezado, un poco del desenlace y luego nos vamos al final, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Obviamente que acá habla ya de artículos y obviamente eso tenemos que nosotros leer sí o sí, no hay de otro, si no, no nos vamos a poder enterar bien de qué está pasando. Los medios de notificación tampoco voy a entrar en énfasis porque obviamente simplemente es la comunicación entre la administración tributaria y el sujeto pasivo. ¿Cómo le puede comunicar, notificar, responder y apersonar? Y obviamente esto ya son un poco temas más... ¿cómo se dice? Más... se me fue la palabra, pero más o menos es como que va por proceso, no tienes que ir aquí, primero tienes que hacer esto, tienes que responder esto, o sea, esos temas, ¿no? Entonces, ¿eso qué más? Programas de control, verificación e investigación para algunos de los principales tributos. Ya sabemos de qué está hablando aquí. Control, verificación e investigación. Está hablando de fiscalizar. Los programas para fiscalizar cada uno de los principales tributos. De aquí tienen ejemplos. Casos de la vida real, ¿no? Y un poco lo voy a alejar esto para que puedan verlo de manera más amplia. Simplemente en este tipo de programa de verificación interna, que es por parte del Departamento de Fiscalización, en este caso Gerencia Graco La Paz, Servicio de Impuestos Nacionales, hace énfasis a un cuadro resumen más o menos a quién se le está interviniendo este programa de verificación. Hay una razón social, un NIT, dirección,
operativo, crédito fiscal y el impuesto al valor agregado. Está haciendo énfasis a un impuesto. Listo, limitativo. Periodos a fiscalizar, junio y julio del 18. Listo. ¿Cuál es el objetivo? Analizar, verificar y comprobar mediante pruebas de suficiencia, aplicando procedimientos de auditoría. Listo. Procedimientos. ¿Qué procedimientos vas a aplicar? Ok, primero voy a notificar al contribuyente con la orden de verificación interna. Ok. Segundo, realizar el análisis de gabinete con el Sistema Integrado de Recaudación, SIRAT. Pero este es de la Administración Tributaria por si acaso. Elaborar acta de recepción, verificar y analizar los documentos que hemos recibido. En caso de que no proporcione información y o incumplen deberes formales, elaboro el acta de contravenciones tributarias. Listo. Y así tiene un paso a seguir hasta que organizar, foliar y firmar los papeles de trabajo y documentados de respaldo. Elaborado por, revisado por, fecha, día, mes, año. Y obviamente esto es por parte de la administración tributaria, ¿no? Obviamente. Este es un caso de la vida real, un ejemplo de la licenciada Edith que nos compartió. Listo. Más adelante ya hay unos documentos en la parte de anexos como ejemplos de los papeles que nosotros no podemos necesitar. En este caso por un programa de auditoría tributaria. Un ejemplo. Acá habla de análisis de los ingresos IVA y TI. Esta hacienda es objetiva. Y por procesos, siempre por procesos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hasta llegar al final. Y siempre las firmas correspondientes de quien prepara, quien revisa y las fechas de los mismos. Entonces, como se darán cuenta, es un tema bastante amplio. Muy amplio en verdad. En el libro tenemos unos cuantos ejemplos en la página 74 de lo que es el cuadro resumen de crédito fiscal IVA indebidamente apropiado. Después, más adelante tenemos las formas y medios de notificación que acabamos de ver de manera bastante rápida. Pero en el libro tenemos un poco más, ¿no? Programas de control, el enfoque tributario en programas de verificación de crédito, el mismo ejemplo que un ejemplo similar al que les acabo de mostrar sobre los procedimientos, un ejemplo del enfoque tributario a Fundación Infocal, el objetivo del programa de verificación y así sucesivamente. Tenemos varios ejemplos en los libros, ¿no? Si se dan una leidita hasta la página 84, son ejemplos, ejemplos, ejemplos y más ejemplos de casos de la vida real, de casos que podemos encontrar en el internet. Entonces, si nos vamos al internet y buscamos lo que es la CIDOT, la AIT, lo que les decía, y buscamos por la palabra, en este caso yo busqué por YPFB, me salen todos estos tipos o recursos todos estos recursos de alzada. Entonces, un momentito, perdón. A ver si. Acá habla sobre qué. Aplicación del principio de oficialidad, a partir de sus libros de ventas. Declaración de importación, despachante oficial de aduanas. Entonces cada uno es un caso totalmente diferente y habla sobre diferentes temas. No siempre va a ser de IVA. Pueden ser temas que pueden incurrir en el impuesto, pero como les hemos mostrado en el alcance, es demasiado objetivo, no es tan generalizado, ¿no? Por eso los títulos acá son bastante claros, por así decirlo, ¿no? Habla sobre financiamientos, prórrogas, notificaciones periódicas, presentación de declaraciones juradas, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Entonces, como verán, ustedes ingresan acá al CIDOT, a la AIT, perdón, donde les he mostrado. A ver, vamos al inicio otra vez. Acá, ¿se acuerdan qué palabra clave? Contenido general, palabra específica. Aquí yo puse YPFB, ¿no?
ratito que busque. Y otra vez me sale. Ahora ustedes pueden colocar, qué sé yo, algún nombre de una empresa que ustedes ya tengan conocimiento. Por ejemplo, en el libro habla de un caso claro, por ejemplo, si no me equivoco, era de un ente gubernamental. Ahorita no lo tengo a la mano, pero hablaba de, por ejemplo, de Cotel, ¿no? Y aquí van a encontrar todo eso. Pero tienen que darse la molestia de buscar el que más se aplique, el que más se acomode a la tarea que se les va a pedir. Porque se les va a pedir por ente y no por impuesto observado. Me explico. En el impuesto observado nosotros lo sacábamos después de leer, ¿verdad? Hace énfasis al IVA, al IT, ok. Pero en este caso les va a decir un caso de YPFB, un caso de la Universidad Mayor de San Andrés, un caso de, no sé, Exbol, un caso de EMAPA y así sucesivamente. Entonces ustedes ya saben aquí cómo buscar y aquí ustedes tienen que darse la molestia de buscar. Ahora, si lo conocen de manera un poco más directa, el recurso de alzada, ¿no? Perdón. Listo. Si ustedes colocan recursos de alzada, les va a redirigir al mismo lugar. Entonces, si ustedes colocan el número de recurso de alzada, cual sea el caso que tengan, como acá, ARIT, LP, Z, ¿no? Perdón, no sé dónde estoy. Acá. ¿Cómo les digo? Acá. Estos casos de acá, que se los voy a colgar. La ARIT, recursos de alzada 0420 del 2018 y así sucesivamente. Si ustedes tienen esto de manera objetiva, el número lo conocen y demás, automáticamente lo pueden copiar en el buscador y a lo mejor les va a salir directamente y les va a redirigir acá, a la AIT, obviamente, ¿no? O si no conocen, como les acabo de enseñar, ¿no? Ingresan acá, buscan por palabra clave y van a encontrar. Y esto es para su próxima tarea. Les he dado un vistazo y hecho énfasis en lo que van a necesitar. Así que por el momento estarían ya con un enfoque más claro, espero yo, de lo que se viene. Así que mientras saco captura de la participación en clase, no se salgan y si existen preguntas, háganmelas saber ahora mismo. ¿Hay alguna duda, consulta? Empiecen con su tarea número 3, les aconsejo porque van a tardar, tal vez un poco, mucho, sobre los enfoques de auditoría, por si acaso, que es para este viernes.